Estamos a nada de culminar con la variante Snyder. En este video veremos cuando las negras juegan contra E4, C5, B3, G6, pretendiendo desafiar el fianchetto de las blancas. Alfil B2 atacando a la torre, por lo que las negras tienen dos opciones: si F6, D4, peón por, dama por. Caballo C6, desarrollando una pieza, atacando a la dama, dama D2. Alfil H6, F4, E5, G3, quedaría jugar con caballo C3 para enrocar largo. El alfil de casillas claras puede situarse en C4, caballo G, E2, para culminar con éxito la apertura. ¿Cuál es la otra opción? Caballo F6. Alfil B2, caballo F6. E5, ganando espacio. Caballo D5 y una jugada que se realiza mucho es caballo C3. Caballo por C3, peón por, alfil G7, dama D5. La idea, enrocar largo, jugar C4. De esta forma el alfil quedaría protegiendo al peón D5, tendría más movimiento. Se podría continuar también con F4, con caballo F3, H4, H5 para atacar en el flanco rey. En la partida que veremos se jugó dama F3. Una jugada muy interesante y las negras tienen varias opciones que veremos a continuación. La posición que están viendo es la que está en el tablero pequeñito, pues a raíz de ella veremos las jugadas de las negras. Por ejemplo, E6, defendiendo el caballo, caballo C3, con idea de caballo 4 para aprovechar las casillas débiles de F6 y D6 en caso tal de que no cambie. Caballo por C3, dama por C3, caballo C6. H4, B6, defendiendo al peón de C5 para poder jugar alfil G7 y también para poder desarrollar el alfil de casillas claras. Enroque largo, alfil B7. H5 y quedaría desarrollar las piezas que faltan. Si alfil G7, dama G3 defendiendo el peón para poder jugar luego de dama C7, caballo F3. Enroque largo, pues enroque corto sería peligroso, perderían una pieza luego de H6, alfil F8, caballo G5 y las blancas están claramente mejor. Otra jugada podría ser caballo C7, alfil C4, desarrollando el alfil y amenazando jaque mate en F7. Si caballo E6, H4. H5, caballo H3. Si alfil G7, alfil por E6. D por E6, caballo G5. Se enrocan y G4 con ataque. Digamos que luego de caballo H3 juegan A6. Bueno, alfil por E6, D por E6, caballo G5. Amenazando, dama por F7 jaque, caballo por F7. Bien, veamos E6 en vez de caballo E6. Caballo C3. La idea ya saben, caballo E4 para aprovechar las casillas débiles, creando más control en ellas. Alfil G7, dama G3. Enroque corto, caballo 4, caballo 8, enroque largo. Y quedaría atacar en el flanco rey, con H4, H5, si las negras lo permiten, jugar caballo F3 para desarrollar la única pieza que falta y de esta manera coordinar las torres. También planes de D4 para fijar aún más el peón retrasado que quedaría en D7. Las blancas tienen ventaja en esta posición. Otra jugada puede ser caballo B4, que es la mejor continuación, amenazando caballo por C2, caballo A3, alfil G7, E6 amenazando jaque mate en F7, si enroque corto, alfil por G7, eliminando el alfil defensor del fianchetto de las negras. Rey por G7, peón por torre por, dama G3. D5, C3. Caballo 4, C6, H4 amenazando H5 y las blancas pueden enrocar largo, caballo F3, alfil E2, una posición sencillita. Volvamos, caballo B4, caballo A3, alfil G7, E6, F6 en vez de enroque. C3, caballo C6, enroque largo. D por E6, H4, dama D5, dama G3.
A6 para atacar en el flanco dama donde está ubicado el rey, expandirse por dicho flanco, planes de la siciliana. Bueno, las blancas jugarán G4 para atacar por el flanco rey. B5, alfil G2. Dama D6, H5. E5, H6. Alfil F8, caballo E2 con todas las piezas desarrolladas, culminando con éxito la apertura. También se podría jugar, veamos, en vez de D por E6, D5. Torre 1, A6. G4, dama D6, dama G3. Caballo D8, intercambian damas, caballo H3. Alfil por E6, bueno, caballo F4, te clavaste tú solito. Rey D7, alfil G2 con buena posición. Cuando las negras juegan con G6, el plan es sencillo, enrocar largo y atacar con los peones por el flanco rey. El B3 del blanco frena un poco la actividad de las negras en el flanco dama que tanto se busca en la siciliana. Pero en la partida que veremos, Alexander Moskalenko no jugó caballo B4, no jugó E6, no jugó caballo C7, jugó caballo E6. ¡Sorpresa, sorpresa! Veamos qué tal estuvo la partida. Morozevich jugó H4. Los peones de A y H, a medida que avanzan, aumentan la fuerza y la movilidad de su torre. Pero no solo eso. En este caso, esta jugada tan temprano causa temor hacia el adversario, ya que si se enroca corto, podría sufrir consecuencias. E6, H5, alfil G7, H6. De esta forma, las negras deberán perder ciertos tiempos para darle seguridad a su rey, mientras las blancas intentarán desarrollarse de la manera más rápida posible, aprovechar las debilidades que hay en las casillas oscuras. Alfil F8, caballo C3. Alfil E7, caballo 4. Los caballos, ¿dónde son más efectivos? En el centro del tablero, porque es donde más casillas pueden controlar. Y en este caso controlan las casillas de 6, F6, que están debilitadas a pesar de que están defendidas por el alfil. Las negras no pueden jugar D5 debido a E por D6. Movimiento especial del peón, captura el paso, que siempre hay que tener en cuenta. De esta manera ganarían una pieza, ya que el alfil amenaza la torre, el peón amenaza al alfil de 7. Enroque corto fue lo que jugaron. Dama G3 para dejarle la casilla F3 al caballo. Caballo C6, caballo F3. A5, alfil B5. Caballo B4, enroque corto. Si caballo por C2, torre a C1. Caballo B4, A3. Caballo C6, torre por C5, incitando a las negras a capturar la torre con el alfil y de esta manera poder librarse del defensor de las casillas oscuras que quedarían a merced de las piezas blancas. Jugaron A4, C4, rey H8, D4, caballo C2, torre a C1, caballo B4, D por C5. El caballo de B6 ya no tiene salvación. Caballo D3, alfil D4, caballo por C1, torre por C1. A por B3, A por B3. Caballo por C4, B por C4. Son dos piezas por una, dos caballos por la torre. Torre A3, dama F4. Dama 5, caballo F, G5. Las negras no tienen nada de espacio y las blancas pueden andar como Pedro por su casa. Rey G8 defendiendo F7. Al calcular, deben considerarse en primer término aquellas secuencias que obligan al adversario a jugar de manera forzada, que serían los jaques, los cambios de pieza. Es por ello que Morozevich juega caballo F6 jaque. Si alfil por F6, dama por F6 y mate inevitable, por lo que mueve el rey H8, caballo F por H7. Si moviese la torre, dama por F7, amenazando caballo F6 y el rey negro no lo salva ni el médico chino. Jugó torre de 3 y bueno, caballo por F8 y las negras se rinden ante el mate inevitable. Pues si alfil por F8, dama F7, mate en H7. Y si F5, caballo por G6, jaque, rey G8, H7, jaque, rey G7, H8 igual a dama jaque, rey por G6 y dama H7, jaque mate.
Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden suscribirse si no lo han hecho, darle like, compartir, comentar. Nos vemos en el próximo. Chao. ¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida!